Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos y recibirlos en esta charla. Vamos a hacer una meditación guiada a continuación, que es originaria de Francisco Murillo. Francisco Murillo Gables es un maestro de IMC en California y él dio esta meditación que vamos a tratar de transmitir en este momento. Voy a tocar el gong y a continuación vamos a comenzar. Vamos a cerrar los ojos, tomar una postura digna y respirar. Tomando una postura que indique dignidad y nobleza frente a las enseñanzas que vamos a recibir. Como siempre, comenzamos sintiendo el proceso respiratorio, deteniéndonos para sentir las sensaciones de esa simple entrada y salida del aire. Esa experiencia material del oxígeno en forma de aire, entrando y notando dónde sentimos el proceso. Dónde sentimos el efecto de este movimiento del aire entrando y saliendo. Quizás una especie de sentir en algún lugar en el vientre o en el pecho, más arriba o más abajo, sintiendo las pulsaciones o vibraciones de esas moléculas de aire. Inhalando, exhalando. Para llegar a la belleza del corazón, la mente, a esa quietud luminosa que hemos estado explorando, vamos a ir abriendo el corazón para conocerla. Abriendo el corazón para conocer esta experiencia. Y vamos a emplear la atención a los detalles. Y debemos de hacer un poquito de esfuerzo para entrar, para poder conocer, permitir que fluya esa enseñanza por el cuerpo. Y continuamos respirando, inspirando y exhalando. Y siendo conscientes de cada inhalación y cada exhalación.
tomando conciencia de las sensaciones tal cual como vengan, tal cual como se presenten en tu entorno. Y vamos a hacer un pequeño esfuerzo en esta primera parte, y el esfuerzo es necesario para protegernos, para prevenir lo malsano. Y para ello es muy valioso mirar a las emociones beneficiosas. Observa, contempla qué emociones beneficiosas hay en ti ahora. No te preocupes, no pasa nada si estamos en un estado de aflicción, nerviosismo, no pasa nada. Puedes calmarle a esa emoción, decirle, un momentito, ahora te vamos a atender a ti también. Tranquila, tranquila. Por ahora vamos a recibir lo beneficioso. Y lo beneficioso surge desde muy adentro. Podemos establecer una actitud y quizás aquí mismo comencemos a ver lo beneficioso que es nuestra actitud. Quizás un poco desinteresada por esto, o quizá muy entusiasmada por esta exploración. Pero algo en el medio de todo es el amor que recibe ambos extremos. Y ese amor se expresa como una calidad de la conciencia, muy suavecita. El toque de sati, atención plena. Con ese toque suavecito que conocemos en nuestra práctica de ser plenamente conscientes, vamos a sentir la caricia de las sensaciones. El cariño, el proceso del aire entrando y saliendo. El aire entrando y saliendo. Permitiendo que ese proceso suceda solo por sí mismo. Y dándole permiso al estado de todo lo que sentimos. Y para inspirar lo beneficioso, lo que viene de lo más profundo de uno mismo, podemos reconocer la ternura de nuestro corazón. La ternura de este corazón.
Y si no es fácil, no pasa nada. Podemos recordar algo de cariño y ternura que hemos experimentado. Lo dulce que es cuando uno acaricia un gatito que está a nuestros pies pidiendo leche, o un perrito. Qué ternura, qué cosa más linda esa criatura. Cómo surge el amor por sí mismo, naturalmente. Parecido al ennoblecedor olor de una flor, el aroma de una rosa, el aroma de cualquier flor, blanca, anaranjada, y el dulce olor entrando por el aire, con el aire, tocando las fosas nasales. Es interesante el contacto de cada sensación. Es como que nos toca y la tocamos al mismo tiempo. No hay diferencia entre el que la toca y lo que toca. En el mismo momento hay un contacto en el que se disuelve todo y solo hay el contacto de todo. La caricia, las pulsaciones, las vibraciones de arriba a abajo, a los costados, atrás, adelante, de todos los lados. Es permanecer, un sentido del amor, de las enseñanzas, fluyendo en el cuerpo. Este cuerpo, mente, corazón, fluyendo por todo. Simplemente reconociendo eso, toda esta vida. Reconociendo toda esta vida. Inspirando, exhalando, sintiendo. Inspirando, exhalando. Sintiendo la sensibilización del cuerpo, del corazón, la energía de la vida. Se puede sentir con este movimiento de la sangre en el cuerpo entero. Son ríos, son chorros de sangre moviéndose en este cuerpo ahora mismo.
Siéntanlo. ¿Cómo es posible sentir esto sin un yo? Simplemente sangre, sin ser yo fluyendo. Solo la sensación pura de la vida, tanta energía. Plenamente conscientes de la sangre fluyendo. No lo imagines, siéntelo. Es muy beneficioso permitirse sentir y apreciar esta vida en este momento, en estas sensaciones. Son miles de sensaciones si nos podemos abrir a ellas. Continuamente entran y salen. Son como chispitas esas sensaciones. La respiración del aire entrando y saliendo. Todas estas sensaciones acabarán en un momento determinado. Todas. Por esa razón, aprécialas ahora. El amor de la vida sosteniéndonos vivos en este momento. El amor de la vida sosteniéndonos vivos en este momento. Esta emoción beneficiosa es una protección, es una forma de prevenir lo malsano o lo insalubre. Nuestro primer esfuerzo consiste en eso. Este esfuerzo de investigar con todo el corazón y abrirnos a este río que fluye de las enseñanzas de este cuerpo, mente, corazón vivo. Abrirnos a este río. Y si es posible, para regocijarnos por esto, en los siguientes 4 minutos, con las inhalaciones y las exhalaciones, apreciamos la vida. Apreciamos la vida.
Apreciamos la vida. Apreciamos la vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta meditación. Seguidamente vamos a compartir esta charla que se llama Hazme reír. Y vamos a ver. Muy bien. Esta charla fue dedicada al grupo Insight de Medellín y empezó algo así. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo alejado del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Esta canción, que es cantada por Shakira en la película El amor en tiempos del cólera, que relata la novela de Gabriel García Márquez, nos muestra la una forma de que nosotros tratamos de encontrar la felicidad. Muchas veces la buscamos ya sea en un ser, en una persona, a veces en cosas, pero lo que nosotros tratamos de comentar acá es que la felicidad básicamente está dentro nuestro.
Y la otra cosa que proponemos es que no tenemos que tomarnos tan en serio todas las cosas, sino que podemos disfrutar de cada momento, de las enseñanzas, de la práctica, de lo que sea, porque eso es parte de las enseñanzas, el tomarnos con cierta alegría y con cierta ternura las cosas que nos van sucediendo en la vida. Como recién pudimos apreciar la vida en la meditación anterior. Entonces, la felicidad, como decía, en realidad no hay que buscarla, sino que está dentro de nosotros. El ejemplo que usó un maestro es que es como una bombita, una lamparita, la cual tiene pegadas cintas adhesivas o cintas aisladoras en su costado, cubriendo su luz. Y que lo que nosotros vamos haciendo de a poco es ir quitando de a poco esas cintas adhesivas y permitiendo que esa luz que tenemos interiormente empiece a resplandecer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la meditación? Es tratar de entrenarnos en alegría. ¿Qué fue lo que hicimos en la meditación? Tratar de percibir esos estados nobles que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Como cuando uno acaricia un gatito o ve un bebé. Inevitablemente en nuestro interior surge esa ternura que todos tenemos dentro. Lo que muchas veces evita que esta ternura surja es este ego que fue necesario en nuestra vida, es necesario. Cuando decían el nombre de cada uno de nosotros, nosotros levantábamos la mano en la escuela y nos identificamos con eso. Pero de a poco hemos podido ver que ese ego muchas veces es la causal principal de nuestro sufrimiento y que nosotros podemos ir deconstruyendo este ego. Entonces, ¿qué nos motiva? A nosotros nos motiva toda esta práctica, estas 4 cosas que son que existe una felicidad permanente, que tenemos acceso a la felicidad, que hay muchas veces causas de la ausencia de esa felicidad y que existe realmente la ausencia de la felicidad. Esto nada más y nada menos fue planteado por un señor que se llamaba Abud, que en realidad es el Buda al revés, porque esto que ustedes están viendo es nada más que las 4 nobles verdades al revés y que planteadas de otra manera. Entonces, todas las enseñanzas se pueden plantear con cierta alegría y con cierta felicidad. Entonces, vamos a tratar de seguir explorando esto y tratando de fijarnos en nosotros un propósito. Un propósito. El propósito tiene que empezar conmigo mismo y es que tenga paz y armonía real, que trate yo de tener paz y armonía real. Y también que todos los seres que están a mi alrededor y todos los seres vivientes sean felices. Si en la mañana lo primero que nosotros hacemos es plantearnos un propósito tan noble como este, ustedes van a ver que las cosas van a rodar de otra manera. Y entonces acá empieza a aparecer la actitud. ¿Cuál es mi actitud? ¿Puedo yo alcanzar esto? ¿Puedo yo hacer un esfuerzo? ¿O mi actitud es derrotista? Entonces, si yo tengo una actitud positiva de poder alcanzar, de poder lograr, de ir logrando pequeños resultados, los empezamos a experimentar en nuestra vida cotidiana. Y todos nosotros, estoy seguro, empezamos a experimentar los resultados de esa práctica, ¿no? Son como pequeñas hojitas, como estas hojitas violetas, que empiezan a crecer de a poco. Muchas veces ni nos damos cuenta, pero la gente que está al lado nuestro sí empieza a percibir esos cambios saludables para nuestro ser. Tratar de buscar esos estados beneficiosos, saludables, ennoblecedores para nuestra experiencia en la Tierra. Existen también elementos claves para esta práctica, ¿no? Y estos elementos claves lo planteó la maestra Sandra Ramos, y dice que una de las cosas que nosotros podemos hacer, o estas 3, son, primero que nada, no tomar nada como personal. Y aunque parece una cosa tan sencilla,
y sin sentido, esto es muy importante. Y es el perro que ladra en la casa del vecino, no ladra contra mí. Él ladra porque tiene que ladrar por causas y condiciones. Y eso hace que el perro ladre. El problema puede estar en mí mismo cuando yo considero que eso que hace es desagradable, me molesta, me hago la cabeza, etcétera, etcétera. Pero en la medida que yo empiezo a ver, a comprender que esos hechos suceden por causas y condiciones, capaz que el perro tiene hambre o tiene frío o yo qué sé qué, uno empieza a prestarle importancia y empieza a fluir más en armonía con la vida. El segundo elemento clave es mantener la atención en los 6 sentidos. Nosotros consideramos que además de los 5 sentidos sensorios existen los pensamientos. Y si nosotros somos plenamente conscientes de los pensamientos, es una herramienta clave cuando empiezan a surgir esos pensamientos que no son beneficiosos y como esos pensamientos no beneficiosos, a veces de recuerdo, de cosas pasadas que nunca más vamos a poder trabajar o vivir, pero sí nos generan esas emociones malsanas, ¿no? Que nos hace a veces descubrir rabia o tristeza o todo eso. Entonces, en la medida que yo esta plantita de la mente la empiezo a cultivar con pensamientos sanos y a desenterrar esos que están cultivados con ira, con codicia o con engaño, entonces yo puedo empezar a liberar esta mente y vivir más en armonía. Y por último, mucho interés en los 6 sentidos. O sea, no dejar o vivir en los pensamientos, sino estar completamente conscientes de lo que estamos viviendo en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, estos elementos consideramos clave para esta trayectoria en la Tierra. Hay un cuento de Ajahn Brahms, que es un maestro que vive en Perth, en Australia, y él tiene un libro que se llama La vaca que lloraba, que se los recomiendo altamente. Este monje cuenta que una vez estaba un monje sentado y llegó una persona del pueblo y le preguntó si lo podía acompañar hasta su casa o ir a visitarlo. Y el monje le contestó que no podía. Y el señor le preguntó, pero ¿y qué tiene que hacer, monje? Nada, le contestó el monje. ¿Cómo nada? Sí, no tengo nada que hacer. Pero, monje, usted eso me dijo la semana pasada. Y le dice el monje, lo que pasa es que todavía no terminé. Entonces, esto es lo que nos concierne a nosotros y es este despertar de la toma de conciencia, ¿no? Estar plenamente conscientes del aquí y del ahora, conscientes de los sentidos, conscientes de la respiración y del cuerpo, como hicimos recién en la meditación, conscientes de cada inhalación y cada exhalación. Y aunque parezca imposible o muy difícil, eso se va logrando. Y en la medida que vamos practicando y practicando, y cada vez que podemos somos conscientes cuando tocamos un vegetal, por ejemplo, entonces empezamos a entrenar a la mente a estar en el aquí y ahora. No irse hacia el pasado, no proyectarse hacia el futuro, no vivir en los pensamientos, sino vivir en el aquí y ahora, ¿no? Y acá es donde radica estas dos cosas, consciente de la respiración y del cuerpo, como experimentamos recién, las millones de sensaciones, vibraciones, pulsaciones que recorren nuestro cuerpo constantemente. Y sobre todo descubrirnos cuando estamos tensionados, mal posicionados, etcétera, etcétera, y liberar esas tensiones que vamos generando, ¿no? Y esos resultados empiezan a ser perceptibles y empezamos a descubrir que en nuestro ser cada vez más paz, cada vez más alegría, cada vez más amor. Y empezamos a relacionarnos, a hablar de otra manera con nuestros seres queridos, con las personas con las que interactuamos. Eso no quita que cada tanto aparezca algún estado malsano, pero sí de que de a poquito esos resultados empiezan a ser más
trascendentes, más presentables. Entonces, había una vez un jardinero que tenía un jardín japonés precioso y se enteró un monje que vivía lejos de que existía ese jardín que le llamaban el jardín perfecto. Entonces el monje quiso conocer ese jardín y fue hasta el jardín, trepó una cerca y empezó a mirarlo. Pero enseguida descubrió que el jardinero que estaba preparando todo, él abría el jardín al público 2 horas por día y estaba preparando todo para que el público entrara. Entonces quitaba cualquier hojita que estuviera marchita, cualquier ramita que estuviera torcida, y el monje lo miraba desde atrás. Y en cierto momento el jardinero se percató que el monje estaba allí. Entonces le dice, señor, dice, monje, ¿qué hace usted ahí? Dice, disculpe, dice, pero me enteré que usted tenía un jardín perfecto y vine a conocerlo. Y, qué honor, dice, venga, venga, le voy a mostrar. Entonces recorren todo el jardín, que es precioso, hermoso, hermoso por todos lados. Y al finalizar, el jardinero le pregunta al monje, ¿y qué le pareció? Dice, realmente lo felicito, dice, es hermoso, precioso su jardín, dice, es casi perfecto, está muy lindo. ¿Cómo? Perdón, usted dijo casi perfecto. ¿Por qué no es perfecto? ¿Usted quiere saber por qué no es perfecto? Sí, me gustaría saber por qué no es perfecto. Entonces el monje fue hasta un árbol que había cerca, un árbol más bien chico pero viejo, abrazó el árbol y lo empezó a sacudir con los 2 brazos abrazando el tronco y lo sacudió y empezaron a caer hojitas y hojitas y hojitas y quedó todas las hojas esparcidas y ramitas en el suelo. Entonces el monje ahí le dijo, ahora está perfecto. Muchas veces nosotros generamos pensamientos de que las cosas deben ser de alguna manera perfectas. Y aunque pongamos 998 ladrillos bien en una pared y queden 2 un poquito torcidos, juzgamos y criticamos de que esos 2 hacen la pared toda fea. Y nuestra vida no es así y la naturaleza no es así. La naturaleza nos muestra que existen árboles con ramas torcidas y que son hermosos. Hay hojas muertas y hay hojas maduras y hay hojas caídas y eso es la belleza de la naturaleza. Solo la mente humana y los pensamientos son los que generan ciertos tipos que nosotros pretendemos conseguir. Entonces, en la medida que nosotros somos conscientes de esos pensamientos, nos podemos empezar a liberar y disfrutar de lo que se nos presenta cada día. También tenemos que empezar a ser conscientes de lo que es adecuado, de lo que es sano, lo que es beneficioso, como vimos en la meditación de hoy. ¿Qué cosas nos generan alegría? ¿Qué cosas nos generan bienestar? ¿Con qué cosas nos sentimos bien? Entonces, eso, empezar a ser conscientes, ¿no? Conscientes de lo adecuado, de lo sano. Eso nos permite a nosotros hacer esta pequeña casita que vamos generando dentro nuestro. Porque nuestro verdadero hogar está adentro de nosotros. La otra pauta que nosotros manejamos mucho también es la tranquilidad. La tranquilidad es esa paz que empezamos a conseguir en nuestro ser a medida que las prácticas empiezan a suceder. Y nosotros hacemos estas prácticas, como decía, que básicamente está concentrada en 2 aspectos. Una es la concentración, que nosotros le llamamos samadhi, en el cual nosotros tratamos de enfocar nuestra mente en un punto. En este caso, o muchas veces, nosotros tratamos de enfocarlo en la respiración.
Y en la medida que nuestra mente se empieza a enfocar en una cosa, en un objeto, empieza a surgir su verdadera naturaleza, la naturaleza de paz y alegría que es el estado natural de la mente. Entonces, de nuevo, una de las prácticas principales que nosotros tenemos es la concentración o samadhi, enfocar nuestra mente mientras meditamos en un objeto y ahí logramos de a poco percibir esa paz que tenemos inherentemente dentro de nosotros. La otra práctica que nosotros seguimos es sabiduría o vipassana o insight o introspección. Y ahí interviene mucho la mente, ¿no? Y empezamos dentro de esa paz mental a hacer preguntas y empiezan a aparecer lo que llamamos revelaciones o respuestas a esas preguntas que muchas veces son las que nos generan nuestro propio autosufrimiento. Hay otra historia que se cuenta que se llamaba Wally el Barrendero. Wally el Barrendero, la he contado muchas veces, es una historia de un personaje de un cuento, que era un muchacho no con muchas luces, diríamos, que era el barrendero y tenía un amiguito que era el que le acompañaba. Entonces el amiguito le preguntaba a Wally cómo hacía su actividad, ¿no? Porque Wally barría la calle, ¿no? Y Wally decía que él barría la calle metro a metro, ¿no? Él empezaba barriendo lentamente el metro que tenía enfrente, lo barría para un lado, sacaba todas las hojitas, barría para otro la calle, iba barriendo, 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 y cuando quería acordar, había terminado toda la cuadra. Y el amiguito le preguntaba, pero ¿y tú no te fijas todo lo que te falta? Y dice, no, yo voy viendo lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Lo que estoy barriendo en este momento, sin fijarme el final de la calle. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a adquirir lo que es la sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que empieza a aparecer en nosotros de a poquito, esa sabiduría que se empieza a arraigar y que nosotros empezamos a aparecer lo que llamamos samadhi o perspectiva adecuada o visión correcta, ¿no? Respecto de todas las cosas, de no engañarnos, ¿no? No tener expectativas, sino que las cosas se van dando por causas y condiciones. Todo sucede por causas y condiciones. Nuestro cuerpo no respira porque yo le diga que respire. Él respira porque la naturaleza del cuerpo es respirar. Si a un ser humano se le tiene un golpe y se daña la parte cerebral y no tiene actividad cerebral, prácticamente, su cuerpo igual sigue respirando. Entonces, la naturaleza del cuerpo es que respire. La naturaleza del cuerpo es que segregue gases, ácidos gástricos. Pero nosotros inventamos que existe un yo que hace historia. Y no es así. Todo se da por causas y condiciones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es cambiar esos estados mentales que empiezan a aparecer, ¿no? Y poner atención a lo que está sucediendo ahora. Y eso se logra con paciencia. Es algo que empezamos a adquirir paciencia, como la gota de agua cobrada a la piedra, ¿no? Meditar, meditar, ser conscientes una y otra vez. Y no importa si estoy trabajando, puedo estar consciente. No quita que yo esté haciendo lo que estoy haciendo consciente, no llevado por los pensamientos y no sé ni lo que estoy hablando ni lo que estoy escuchando, sino plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Y para eso vamos a dedicar sabiduría, ¿no? Energía, perdón. Ese esfuerzo que hicimos recién. Porque no va a venir solo. Ni estamos superdotados ni bendecidos. Tenemos que hacer un esfuerzo, si no, no va a aparecer. Ese pequeño esfuerzo que nos genera energía y que la meditación nos permite, que es como cargar las pilas. Y lo otro es empezar a ver esa liberación que empieza a aparecer, ¿no? Como empezamos a estar menos apegados a sentimientos y cosas que nos generan mucho sufrimiento, ¿no? Y empieza a aparecer este amor que tratábamos de ver en la práctica de la meditación.
Entonces, hay una historia de una pareja que estaba caminando por el parque, ¿no? La mayoría de estos cuentos son, como le dije, de Jan Brahms, del libro La vaca que lloraba. Estaba la pareja caminando por el parque y de repente se escucha un ruido, ¿no? Cuac, 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 cuac. Entonces la señora le dice al esposo, dice, ¿viste qué lindo el patito? Y el esposo le dice, no, dice, eso es una gallina. Dice, no, querido, le dice la señora, los que dicen cuac, cuac son los patitos. Y el esposo le dice, no, querida, eso es una gallina. Entonces la señora le dice, pero no, eso es un pato. Todos los patos dicen cuac, 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 cuac. No, le dice, eso es una gallina. Entonces la señora que tenía práctica de meditación empieza a ver cómo influyen en ella sus opiniones, ¿no? Toma puntas de vista, ¿no? Y empieza a ver cuánto lo quería a su esposo. Entonces se da cuenta que si valía la pena discutir por un sonido que llegaba, entonces lo abraza al esposo y le dice, querido, tienes razón, es una hermosa gallinita esta que dice cuac, cuac. Entonces, así es como nosotros empezamos a llegar a la iluminación y liberación, ¿no? Pero de nuevo, no tiene que ser algo metódico, rígido, serio, sino que lo podemos tomar con alegría, con risas, con chistes, ¿no? Y a Jan Brahms, este espléndido monje, dice eso, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Así que invito a todos a que tomemos unos minutos de reflexión, pero antes les voy a contar lo otro. Esto que ustedes están viendo acá, que es este gráfico, me lo enseñó un monje que se llama Achan Suchara Vigato, que es el monje que voy a ver en Tailandia cada vez que voy. Y yo le pregunté, maestro, ¿por qué yo no alcanzo la concentración o samadhi? Y él me dijo, lo que pasa, Ricardo, es que tú no has desarrollado, esto fue hace 3 años, no has desarrollado suficiente sati. Tú no estás lo suficientemente atento en el día a día. Entonces, esto que ustedes ven acá no es nada más que las enseñanzas, y esto es sati o atención plena que nos va a llevar a nosotros a samadhi o concentración tranquila en la paz, que nos va a llevar a vipassana o la sabiduría y que nos va a llevar de acá al nirvana o la iluminación. Entonces esto nada más es el camino o el sendero que nosotros tratamos de practicar. Les agradezco mucho por esta compartir. Vamos a hacer un minuto de dejar que estas palabras decanten y enseguida respondemos a las preguntas y a las preguntas que ustedes puedan tener.